Un famoso pensador y filósofo del siglo XIX, John Stuart Mill, decía lo siguiente: el verdadero principio de un gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para alcanzar los objetivos particulares de quien lo detenta. No porque siempre sea así, sino porque esa es la tendencia natural de las cosas. Y en la protección contra esto radica la utilidad específica de las instituciones libres. Cuando nosotros vemos el diseño político, vemos que es totalmente contrario a lo que Mill podría llamar un gobierno constitucional, o con principios libres de una construcción constitucional. Y nos encontramos con un texto que en su estructura política tiene regiones autónomas, comunas autónomas, entidades territoriales indígenas autónomas, tiene empresas con posibilidad de crear empresas, tiene regiones con posibilidad de crear empresas estatales, la posibilidad de emitir deuda, entre muchas otras cosas. Entonces, hay una especie de burocratización y el sistema político que conversa lógicamente con esta estructura parece proponer un sistema no solamente muy enrevesado, sino que hay una multiplicación de la burocracia de manera tan excesiva que no apuntaría precisamente a limitar el poder, como el constitucionalismo moderno tendría que decir, sino que por el contrario a subyugar esos espacios donde la libertad de la sociedad civil emerge a través del control político. Mi pregunta es, ¿cómo ves tú dentro del sistema político esta burocratización del poder que propone la Convención Constitucional? A ver, el sistema político que se generó en la Constitución de la Convención atenta contra la libertad y contra la eficiencia, contra las dos cosas y de manera muy grave en ambas. Contra la libertad, porque al no haber contrapesos adecuados, una mayoría circunstancial en ese Congreso unicameral plurinacional puede hacer lo que quiera. Porque aquí vemos que las leyes van a ser por simple mayoría, los nombramientos no requieren ahora, como por ejemplo para nombrar un contralor, que hoy día se requiere un quórum alto, para nombrar la justicia electoral, que también requieren quórum alto, o sea, todo eso se empieza a bajar. Las leyes se aprueban por simple mayoría. Entonces, alguno dirá, ¿democrático? No, es que la democracia no consiste en que la mayoría haga lo que quiera, porque eso es una tiranía de la mayoría. Si la mayoría puede pasar a llevar las libertades de los ciudadanos, eso no es democracia, eso es tiranía. Y eso lo vivimos. Entonces, cuando yo digo la convención era un gran spoiler de lo que es el sistema político que diseñaron, eso es, porque había una mayoría muy cómoda en su mayoría. Entonces, cuando la mesa de la convención decide el jueves pasado hacerle cambios al texto que habíamos votado en el pleno, bueno, porque tienen mayoría para hacerlo, y lo hacen. Y les da lo mismo lo que diga el reglamento, porque si alguien alega que el reglamento dice otra cosa, te cambian el reglamento, porque tienen mayoría para cambiarte el reglamento a su arbitrio. Entonces, así quedas tú expuesto. Entonces, es cierto, eres minoría, pero eso no les da derecho a hacer lo que quieran. No les da derecho a violar las reglas, no les da derecho a abusar, no les da derecho a hacer cosas arbitrarias. Entonces, ojo con el sistema político que se está creando, que permite que el que primero obtenga la mayoría en este Congreso unicameral plurinacional se puede llevar la pelota para la casa. Porque puede cambiar todas las reglas, puede nombrar a un contralor, ¿no es cierto?, para que lo fiscalice muy cómodamente. Entonces la misma coalición que gana ir cambiando las normas. Entonces, primero atenta contra la libertad en ese sentido. Y en segundo, en el sentido que dices tú, que este es un texto de Constitución que desconfía profundamente de las personas. Profundamente de las personas. Cierra los espacios de autonomía. Lo que una Constitución debiera hacer es limitar el poder de la política para resguardar las libertades de los ciudadanos y permitir que cada persona, que cada familia, que cada comunidad pueda desarrollar sus propios proyectos de vida, pueda emprender con libertad, pueda trabajar en lo que quiere hacer, pueda surgir, pueda ser dueño de su propiedad y no verla amenazada, etc. Pero es un texto que desconfía de las personas y al revés, pone todo en manos del Estado, ¿no es cierto? Desconfía de algo que a Chile lo ha hecho grande, que es la colaboración pública y privada. Bueno, y además, todo este sistema que ahoga la libertad es tremendamente ineficiente, no solamente por lo que dices tú, ¿no es cierto?, que genera una forma de Estado con estas regiones autónomas, autonomías territoriales indígenas, comunidades autónomas, que es ingobernable, de partida ingobernable, que es una burocracia que genera y multiplica los cargos públicos, con todo el gasto que eso implica, que nunca nadie vio ninguna razón que eso podía suponer mayor eficiencia, en que se van a poder crear empresas públicas, ¿no es cierto?, en las regiones, no por ley, sino por una ley que autorice, pero no con ese análisis que tiene que haber atrás, para crear hoy día una empresa pública que sea en beneficio de las personas, en que se van a poder crear impuestos distintos, ¿no es cierto?, en cada una de las regiones. Entonces, te generan un sistema que a la larga es ingobernable. Al ser ingobernable, hace muy difícil el control del poder político repartido y por lo tanto eso también pone en riesgo las libertades y los derechos ciudadanos. Y lo hace tremendamente ineficiente. Entonces, cuando tú tienes una Constitución que solo confía en el Estado,
al final lo que hace es quitarle libertad a las personas para poder desarrollar sus proyectos, para poder elegir el tipo de solución que quieran para sus problemas, pero además lo hace tremendamente ineficiente. O sea, ¿en qué minuto creemos que Chile basta el Estado para que tengamos una buena educación, una buena salud, acceso a la vivienda? Obvio que eso requiere la colaboración también de los privados. ¿Cómo nos habría ido para el manejo de la pandemia solo con un sistema público de salud? Se hubiera colapsado a los pocos días. Entonces, entender que esto no es de ideología, sino que confiar solo en el Estado y no en las personas, lo que hace es un sistema menos solidario, menos libre y menos eficiente.